Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con nuestro invitado Ramón Rogelio Genao, secretario general del Partido Reformista Social Cristiano. Cuando vino a la pausa, le preguntaba si usted cree que los políticos mantienen un discurso vacío partiendo de que los problemas fundamentales de la sociedad dominicana siguen ahí. Salud, apagón. Y ahora se agregó que no teníamos el problema de la inseguridad porque... Y los problemas migratorios también. Fíjate, mira, si se quisiera establecer con certeza un diagnóstico que arroje cuál es la principal problemática de la democracia y del sistema político dominicano, se pudiera sintetizar en una sola palabra: el electoralismo. El electoralismo que enferma y gobierna a los gobernantes y a los gobernados, a los oficialistas y a los opositores, que actúan no en función de lo que más le conviene al Estado que ellos gobiernan o aspiran a gobernar, sino a lo que más les conviene en función del próximo certamen electoral. Entonces, eso hace que el político trate de ser solamente pragmático y abandone el concepto y el móvil de la política, que es el servicio, que es buscar las soluciones a los males que afectan al país. Entonces, en eso nos hemos perdido todos. Y eso ha deteriorado el sistema político. Y es lo que nos llama en este momento a hacer un alto y a iniciar un proceso de renovación de la vocación de diálogo y a pactar la transformación que permita hacer política, no solamente pensando en lo que más conviene en función de la elección que viene, sino en lo que más le conviene a la República Dominicana y controlando los tiempos. O sea, nosotros no podemos tener... ¿Usted cree que el tema, escúcheme, de la seguridad, por ejemplo, el miedo que la gente, a todo el mundo, si no ha sido víctima de un asalto, por lo menos tiene un hermano, un primo, que ha sufrido eso en carne propia? Es el mayor problema. ¿Cómo se enfrenta a eso? Pues lo dicen que están haciendo, pero... No, pero es que son todas soluciones cosméticas o coyunturales. Hay una crisis, entonces se le da una respuesta puntual, pero no hay ninguna... Los problemas sistémicos, tú tienes que darle soluciones sistémicas. El problema de la inseguridad, bueno, lo primero es que tiene que haber un régimen de consecuencias para el que delinque en el ente, que el poder que le corresponde pasar factura por el delito, por el crimen. Hay consecuencias. Entonces, la consecuencia se constituye en un desestimula a la nueva ocurrencia de ese tipo de actos. Pero si lo que tenemos como sistema por un código penal excesivamente garantista y no adecuado a la realidad dominicana, es que el mismo sistema, por fallas procesales, porque los entes que están llamados a combatir la delincuencia y a encauzar hacia la justicia, fallan en los procesos, se convierten en un código que lo que promueve la impunidad por fallas procesales, que no se castiga la reincidencia, que no se... Entonces, ¿cómo podemos seguir con el mismo código penal? Tenemos el código entrampado en que un grupo minúsculo, minoritario, quiere presionar al gobierno, se ha impuesto, hasta ahora se ha impuesto, ha mantenido en un limbo el Código Penal Dominicano por establecer, en contra de lo que establece la Constitución, vías para la legalización en algunas modalidades del aborto. Eso es todo, eso es lo que tiene el Código. Lo otro está todo consensuado y todo el mundo está de acuerdo. Sin embargo, esa presión de ese grupo por asuntos electorales, por no agredir a esos grupos que se definen pseudo-feministas, diría yo, que quieren esas causales legalizadas, ha estancado un elemento en el establecimiento de régimen de consecuencia fundamental, que es el Código Penal, porque en eso se fundamenta mucho de la impunidad que existe en la República Dominicana. Hay un tema que los políticos lo hablan de la boca hacia afuera, de mi perspectiva, pero en la praxis tú no ves consecuencias. El tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico. ¿Cómo lo evalúa usted? Por ejemplo, ahora cayó Maconi, bienvenido Guevara. Ese señor estuvo envuelto en el caso Fénix con Rolando Florian Félix. El que manejaba ese barco es el mismo que manejaba el Fénix. Guevara fue extraditado a Estados Unidos, hizo 5 años, volvió al país con todos sus bienes y ahora lo pecan con 1.600 kilos. Bueno, porque no hay un régimen de consecuencias, pero te voy a decir algo.
¿cómo ha evolucionado el narcotráfico en la República Dominicana? La República Dominicana no es una fuente de producción de drogas, No. de narcóticos. No, Aquí, somos puentes, pero ahora se queda una parte. nosotros somos un puente. Pero ahora se queda una parte aquí. ¿Cuál era el estilo en el comercio, en esa función de puente que ha tenido la República Dominicana por su enclave geográfico? Bueno, que aquí ese puente se pagaba con dinero. Ahora no. Hace un tiempo no. Se paga con dinero y especie. No, se paga en especie. Se paga en especie. Entonces, ¿qué ha hecho que el pago del servicio de puente, que lamentablemente existen en el país, sea en especie? Bueno, que se cree un mercado local y ese mercado local ha presionado la sociedad generando más delincuencia, criminalidad, violencia. Violencia, porque ¿qué es lo que producen esas sustancias? Que descontrolan emocionalmente y a los adictos. Entonces, eso genera eso. Eso es parte del problema de criminalidad y delincuencia que tenemos, porque no lo hemos combatido. Ya no somos un puente simple que pasa y deja dólares. La droga, no, pasa y deja droga. Pero después extraditan. Para hacerla dinero. ¿Qué usted piensa, escúcheme, de la extradición? Porque su líder no extraditó a nadie. Hubo uno que se intentó extraditar y él se tiró de la Policía Nacional, que fue Mirambó. Sí. Bueno, mira, es decir, la extradición afecta a República Dominicana. Yo le cito 3 nombres. Quirino fue extraditado y está aquí con su dinero. Maconi fue extraditado y está aquí con su dinero y ahora lo atrapan. Toño Leña fue extraditado y está aquí con su dinero. Le hablo de 3 narcotraficantes que son símbolos en épocas distintas. El único, aunque se cuestione el sistema, ya yo estoy opinando en vez de hacer la entrevista, que cumplió fue Rolando Florian Félix y fue porque lo apresaron aquí. Sí. Cumplió 20 y lo iban a condenar a 20 más por el asesinato de un senador, del hijo de un senador del Partido Reformista. Tú sabes que los tratados de extradición son parte del derecho internacional, que en la Constitución Dominicana las relaciones exteriores internacionales las maneja el Ejecutivo y eso se le impone inclusive a la propia Constitución. Pero la extradición en sí es una renuncia de un Estado a impartir la justicia en su territorio, que lo obliga a acatar la justicia aplicada fuera de su territorio a ese ciudadano que es de ellos. Cuando usted cede, es el riesgo, por eso Balaguer era contrario, usted está cediendo parte de su soberanía. Usted entrega a un ciudadano que delinquió aquí allá. o aquí y allá, como es los casos de todo eso, aquí y allá. Entonces, inmediatamente usted extradita, cesan todos los procesos nacionales, cesan todos. Y cuando concluye el proceso que se desarrolla en el país receptor del extraditado, usted tiene que asumirlo como bueno y válido. Entonces eso usted está cediendo parte de su soberanía y eso es uno de los elementos. Mira, ha citado 3 casos con los que yo coincido completamente que se han convertido en parte de ¿qué es eso? Esa es la impunidad, porque la impunidad no solamente es la corrupción administrativa o la corrupción privada, que la hay mucho, la corrupción privada, la evasión, eso es así. La corrupción en términos reales es un tango de 3. Un tango donde hay un corrupto, un tango bailado por 3, un tango, la música argentina. Bailado por 3, no por 2. Tú nunca has visto 3 gente bailando, pero realmente son 3. Sí. Un corrupto, un corruptor que plantea la corrupción, que muchas veces es privado, y una sociedad que la permite, que no coge el jututo, el megáfono, o las herramientas que son los medios de comunicación para denunciar y crear un ambiente que impida que se consolide la corrupción y lo peor que la corrupción, que es la impunidad, o sea, que pase eso. Entonces, cuando tú permites que la corrupción se convierta en impunidad, tú estás sembrando un antivalor, porque el joven que viene subiendo ahí dice, bueno, pero yo estoy estudiando, hice una maestría, bueno, pero este señor no hizo nada de eso y en este tiempo express ha logrado lo que yo quiero tener como mi maestría. Entonces, ¿cuál está equivocado? Él o yo. Entonces, tú generas el antivalor. El antivalor tú lo generas porque la impunidad dice, no le pasa nada. Ahora, si el tipo está preso, dice, no, espérate, yo sigo estudiando mi maestría y al paso trato de hacer mi cúmulo, ganar mi dinero para tener las cosas y de brindarle a mi familia lo que yo quiero. Pero si no le pasa nada al que no estudia, al que no se forma, al que no trabaja lícitamente, al que no paga impuestos, y entonces... La sociedad dominicana premia al corrupto y al malo. Bueno, ahora,
La impunidad es eso, o sea que no hay un castigo. Entonces nosotros necesitamos un régimen de consecuencia que tiene que ser bidireccional. Porque la gente cuando se habla de régimen de consecuencia se piensa que solamente son las sanciones. No, también tienen que estimular las buenas acciones. El gobierno, los gobernantes, tenemos que estimular las buenas acciones. O sea, lo bueno hay que estimularlo para que el ciudadano, o sea, los policías, usted tiene que estimular el policía serio. Usted nada más no puede quitarle y de manera deshonrosa al policía corrupto, pero al policía serio hay que gratificarlo para que se vea que eso es bueno. Hay que distinguirlo, que sea un ente importante en la sociedad como en la mayoría de las culturas modernas. O sea, un policía, un honor, ser policía es un acto de honor. Y los hijos de los policías están orgullosos. Mi papá es policía, mi papá es bombero, mi papá es médico. Pero o sea, eso es aquí ahora. no. Era antes. Era antes, ahí tenemos que llegar, ahí tenemos que volver. Entonces, pero los males son sistémicos, tenemos que enfrentarlos con soluciones sistémicas. Por eso, este momento, año y medio de una administración, para grandes cumbres, para grandes pactos. Por eso el reformismo quiere invitar al resto de la oposición a que asuma esa actitud, en función de que es la mejor acción de contrapeso que podemos hacerle al gobierno, es obligarlo a dialogar y a pactar las transformaciones que le convienen a los dominicanos. El pacto eléctrico, bueno, vamos a acabar con los apagones, vamos a tener un precio de la energía eléctrica que nos permita ser competitivos con la región en el futuro. Eso lo vamos a pactar para los próximos 10, 20 años. Ya lo votamos todo a unanimidad en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que obliga no a este gobierno, sino al que estaba, al que está y al que venga. Vamos a hacer eso. Entonces, pero también tenemos que transformar nuestro régimen electoral, tenemos que crear un régimen de consecuencia. Entonces, aprovechamos este tiempo antes de que se acerque el proceso electoral para producir todas esas transformaciones y cambios. Ahora, ¿quiénes tienen la mayor responsabilidad para generar este ambiente de buscar la vocación concertadora y del diálogo? Los que los gobiernan. Usted fue legislador por muchos años. ¿Cuál es el ambiente que usted ve en el Congreso? Se habla de que van a reformar la Constitución para permitir una nueva repostulación. ¿Que eso es posible o el presidente no tiene eso? El presidente dice que está enfocado en hacer eso, que te dice ayudar a los pobres. Eso es parte del caos en que hemos convertido el sistema político. O sea, en el 2018, en enero de 2018, estamos pensando en el 2020, pero no. Los problemas de nosotros es recuperar el ritmo de crecimiento económico, seguir sacando a la gente de la pobreza, mejorar la calidad de los servicios fundamentales, erradicar la corrupción y la impunidad, transformar nuestro régimen electoral. Eso es el problema de hoy. Ese es el problema de hoy. Entonces vamos a poner en lo que le atañe al país. No se gobierna solamente desde las posiciones, desde el gobierno, se gobierna desde afuera también, incidiendo en las transformaciones, en los cambios. Ahora tenemos que reenfocar eso y es una acción país que también tienen que ejercer a los medios de comunicación y la sociedad en sentido general. El Movimiento Verde tiene muchas cosas buenas y es que está tratando de hacer una acción de contrapeso. A veces el extremismo y el radicalismo le quita parte de la tanta razón que tiene. Pero tenemos que como sociedad todos empoderarnos y producir la transformación. Me está haciendo señas, ya nos vamos, por un minuto. Yo sé que en su condición de político, usted es de los pocos políticos que no abandona su zona. Los políticos, una gran mayoría, más cuando son legisladores, votan la zona. Jarabacoa, cuénteme. Yo sé que usted es de La Vega completa, pero Jarabacoa, ¿se ha desarrollado? ¿Cómo va el desarrollo ecoturístico realmente? Mira, Jarabacoa y Constanza, yo le digo que son las siamesas gemelas de la cordillera, son un enclave estratégico, están en el mismo centro de la isla y tienen condiciones excepcionales de clima, es sede de muchísimos monumentos naturales, parques nacionales y tiene muchas particularidades. Se mantiene sobre el promedio, un poco mejor que el resto, pero necesita mayor atención del Estado, en función de su aporte al Producto Interno Bruto. La función principal del Estado es la redistribución de la riqueza, o sea, el gobierno tiene que devolver más de lo que en impuestos generan Jarabacoa y Constanza, en producción y ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay una situación, en el caso de Jarabacoa necesita urgente un acueducto y alcantarillado y el sistema de alcantarillado sanitario.
¿Cómo es posible que una Mesopotamia, que usted para entrar o salir tiene que cruzar un río, el Jimenoa, el Yaque o el Baiguate, está rodeado de río, una Mesopotamia, es una tierra rodeada de ríos? Y entonces que usted no tenga agua, no tenga un servicio de agua. ¿Cómo es posible que usted está enclavado en la cordillera central donde nace el río Yaque del norte, que usted tenga el Pico Duarte, que ahí es que nace, y entonces usted sea una fuente de contaminación para todo el cauce del río más largo de la República Dominicana, que termina en Montecristi? Entonces, de ahí que las heces que se producen en esa parte del país estén contaminando todo el Yaque del norte. Eso no se puede. Entonces, igualmente Constanza tiene bastantes problemas. La Vega también, La Vega necesita mayor atención del Estado. Está bien, se está haciendo la transformación urbanística del Rito, muy bien, se está desarrabalizando, se está encauzando, se está manejando toda esa parte de ahí con muchos apartamentos, pero hay otras obras importantes que demanda La Vega, como la presa de Guaigüí, una obra noble que no solamente va a controlar las avenidas, o sea, las inundaciones, sí, va a generar electricidad, va a servir de reserva para agua potable y de riego, pero también va a crear una nueva área turística en Guaigüí, Guarey, que va a darle a la capital provincial, que es la concesión de La Vega Real, una importancia también turística, que tiene también la Ruta de la Fe, todos los santos cerros, que tiene el carnaval. Pero nosotros estamos siempre un poquito mejor que el resto, no nos podemos quejar, somos bendecidos. Nosotros decimos en esa parte del país que Dios está en todas partes, pero duerme. Descansa ya. Duerme ahí en la siamesa gemela, entre Jarabacoa y Constanza duerme Dios. Rogelio, gracias por estar con nosotros. Por eso tú vas de cuando en vez. Sí, a mí me encanta realmente Jarabacoa, Constanza, me encanta ese clima y el ambiente, y la gente mantienen esa actitud solidaria, simple, llana, que es la característica del dominicano. Gracias por acompañarme, por estar con nosotros, Ramón Rogelio Henao, secretario general del Partido Reformista Social Cristiano. Vamos a la pausa, pero cuando regresemos ya estaremos hablando en el final. La semana que viene estaré transmitiendo este programa desde Madrid. Así que vamos a la pausa y retornamos en un instante.